Cuba Información. Muchas personas decían en las últimas semanas que Estados Unidos se iba a abstener en la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre o contra el bloqueo a la isla de Cuba. Había diferentes versiones, parece que ya se imponía en las últimas horas el voto en contra de Estados Unidos a la resolución de Cuba, esa resolución o esa propuesta de resolución que presenta Cuba todos los años en Naciones Unidas precisamente para que la comunidad internacional, la comunidad de gobiernos del mundo, condenara una vez más el bloqueo a Cuba. Y ha habido un récord histórico, 191 votos a favor de la resolución de Cuba, es decir, en contra del bloqueo a la isla, prácticamente una unanimidad, porque los dos únicos votos en contra han sido los tradicionales de Estados Unidos, que finalmente ha votado en contra, y de su aliado y satélite, el Estado sionista de Israel. Bueno, pues vamos a comentar este asunto y vamos a festejar también en nuestro estudio de Cuba Información esta victoria histórica de Cuba, que no por repetida, pues realmente pues es menos importante, ¿no? Vamos a comentar esta situación, repetimos, 191 votos contra 2 en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y hoy tenemos en nuestro estudio a Lázaro Ramas, Sarayú Ali y también la participación muy especial de Julio Suárez, de la Guerrilla Comunicacional, que nos visita. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Y muy buenas noches también, y buenos días y buenas tardes a todos los que nos ven alrededor del mundo, en muchos países. Indudablemente que es una victoria histórica y es motivo de alegría, motivo de satisfacción por una vez más la comunidad internacional representada en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues ha estado con Cuba, ha estado con la justicia, ha estado con la legalidad internacional, ha estado... es un reconocimiento a la resistencia heroica del pueblo cubano contra un anacronismo. Esto se expresó también allí, algo anacrónico, algo que no tiene cabida en los tiempos actuales. Es un acto de genocidio, es una violación de no solo el derecho internacional, sino también de los derechos humanos de todo un pueblo, el pueblo cubano. Indudablemente que en esta ocasión la 24 votación que se produjo este pasado 27 de octubre ha sido realmente récord, escandalosa, aplastante. 191 países pues votaron a favor de la resolución presentada por Cuba, que dice necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Quién votó en contra? Pues Estados Unidos y su satélite, como bien tú has dicho, Israel. La pregunta es por qué en medio de un proceso que se vislumbra, como se ha dicho, difícil, complejo, largo, pero necesario indudablemente para normalizar las relaciones entre ambos países, ¿por qué en medio de este proceso esperanzador, no solo para el pueblo, para los pueblos de Cuba y Estados Unidos, sino para la región, se produce esta votación en contra por parte de Estados Unidos? Esa es la gran pregunta que no sé si todavía está circulando en los grandes medios internacionales, pero nosotros tenemos que, bueno, también, como se dice, mojarnos y opinar y reflexionar sobre esto. Estados Unidos está atrapado, primero está aislado en la comunidad internacional, se ha quedado aislado, se ha quedado realmente al margen de la verdad y de la dignidad, incluso que debe asistir en un foro como este a una nación, a cualquier nación, pero particularmente Estados Unidos. Es indigno que Estados Unidos vote en contra. Y hay que decir que esta votación se produce porque hay que pulsar unos botones ahí
y la señal o la orden viene directamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a su vez recibe órdenes del Poder Ejecutivo, es decir, de la administración directamente de Barack Obama. Es una contradicción tremenda, pero hay que decir que esta contradicción está dada por la estrategia que evidentemente vemos está empleando Estados Unidos en esto. Estados Unidos está tratando de dilatar el mayor tiempo posible esta política agresiva contra Cuba. Está tratando de ganar tiempo. El gobierno revolucionario y el pueblo de Cuba le exige a Estados Unidos, para normalizar, para tener unas relaciones normales, el desmantelamiento de esta política criminal que es el bloqueo y la devolución del territorio ilegalmente ocupado a la base naval de Guantánamo. Pero la administración de Obama va en vías de dejar posiblemente para el nuevo presidente o presidenta que surja de las elecciones del próximo año, lo que es indudablemente un clavo ardiendo. Lo va a dejar para no verse comprometido, quizás sería un acto realmente enaltecedor, particularmente para el presidente Obama, el que él, que tiene prerrogativas presidenciales para dejar, digamos, en el esqueleto, en nada, esta política de bloqueo, pero hay otros poderosos intereses, otras fuerzas que no vemos desde aquí, que pueden estar influyendo en esto. A pesar de la no abstención de Estados Unidos, podemos hablar de una victoria de Cuba. Seguro si comparamos la primera votación en el año 92, veíamos la cantidad de países que se abstenían y otros que votaban a favor del bloqueo. Así que es una victoria que ha ido luchando el pueblo cubano, su gobierno, para lograrlo. Bueno, yo antes de eso yo hablaba con Lázaro, yo decía que Palau incluso ha votado a favor, y Lázaro dice no, porque si es un país pequeño. En diplomacia no podemos hablar de países pequeños. Esos países sí han contribuido. Y también tú has hablado de la cantidad de presiones que reciben esos países, sobre todo los más pequeños, para poder votar. Y entonces, Estados Unidos, a pesar de todas esas presiones, no ha logrado que esos países se alineen con él, como lo ha hecho Israel. Y otra parte, ayer sí hay una parte del discurso, del canciller cubano que fue un apetito, ¿no? Un preludio antes de las votaciones que me ha gustado también. Ha hablado de toda la realidad que ha agradecido a todos esos países también que han venido apoyando a Cuba. Incluso, sobre todo lo que él estaba contando, se veía que era difícil que Estados Unidos pudiera cambiar tan rápidamente, pero bueno, no había que perder la esperanza. Y luego, cuando Estados Unidos ahora toma como pretexto que Cuba haya presentado ese documento a las Naciones Unidas, por eso ellos no se han abstenido. Claro, ¿cómo Cuba va a hacer? Dejar de presentarlo si el bloqueo todavía sigue ahí, ¿qué va a hacer Cuba? Bueno, el bloqueo sigue allí. Nuestro compañero invitado, Julio Suárez, acaba de regresar de Cuba. Por cierto, decirlo de nuevo, le hemos entrevistado antes en el estudio, hablábamos de una entrevista que acaba de hacer, muy fresca, que la están editando, al cantautor Silvio Rodríguez. Estamos deseosos de verla. El bloqueo sigue ahí, ¿no? Sigue, desgraciadamente sigue ahí, y yo ahora lamento no estar allí otra vez o haber aguantado una semana más, porque me hubiera gustado ver el ambiente después de esta votación en la ONU, ¿no? Porque los días previos a esta votación, el ambiente que había era dispar, habían dos ambientes. Había el ambiente que se hablaba, se rumoreaba
sobre una abstención, porque claro, se han iniciado unas conversaciones, se han iniciado un proceso y había ese ambiente de optimismo en que hubiera esa abstención por parte de los Estados Unidos, y por otra parte sí que había las personas que siguen desconfiando al 100% de lo que el vecino del norte pueda o haga hacer. Con lo cual la votación me da a entender que tienen razón los que siguen desconfiando de ellos y los que siguen pensando de que este proceso es un proceso engañoso por parte de Estados Unidos, es un proceso en el cual lo que se rumorea y se habla por las calles de La Habana, que es donde he estado yo principalmente estos días, es un proceso en el cual Estados Unidos persigue alargarlo en el tiempo e inyectar económicamente en Cuba a según qué personajes, qué familias, para poder provocar ese ambiente previo a un cambio, sobre todo generacional en el gobierno, y un cambio de gobierno, que es lo que andan buscando ellos. Digamos que al final la votación me da, en este caso, da la razón a los que seguían desconfiando y sigue la cosa así. Lo que es lamentable, yo lo vuelvo a decir una vez más, no me canso de decirlo, de qué democracia estamos hablando en el mundo, cuando todos los representantes del mundo, menos 2 países, están denunciando esa situación de bloqueo en Cuba y se sigue permitiendo eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede hablar de democracia en el mundo cuando hay un país que tiene un veto y sigue provocando ese bloqueo genocida, que no tiene otra palabra que de genocidio, ante la población cubana? Bueno, hay que decir, esto es una estrategia y se engaña a las personas y engaña a los medios, a la opinión pública internacional, edulcorando esto. Estados Unidos tiene la estrategia de restablecer el capitalismo en Cuba. Eso es así. Ese sistema que generaciones de cubanos enfrentaron a fuerzas poderosas, lucharon, dieron su sangre, su vida por erradicarlo, eliminarlo de la tierra cubana. O sea, 60 años exactos de república neocolonial que marcó el destino de generaciones de cubanos y que produjo una generación heroica, histórica, que es la que ha dirigido la construcción y los destinos de la patria nueva desde el 1 de enero de 1959. Está la experiencia de lo que significa eso. Estados Unidos, si uno escucha la intervención o lee la intervención del representante de los Estados Unidos, Ronald Goddard, pues se da perfecta cuenta en el contenido, de esta incluso la anterior, cuáles son los verdaderos objetivos de Estados Unidos y por qué, como bien señala Julio, ellos están intentando ahora en este tramo de potenciar la actividad privada. Ahora quiere que el pueblo cubano tenga acceso a Internet cuando la política de bloqueo ha negado el acceso a Internet. Ellos están apostando por ese cambio aparente, o sea, crear las bases, los condicionamientos para cuando la generación histórica no esté, pues ya tener, según la teoría de ellos, el terreno abonado para producir esa ensoñación que tiene, esa pesadilla del cambio en el sistema político, económico y social de Cuba.